Buenos días, hoy es sábado 9 de julio, son las 10 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Están terminando ahora de instalar esa viga del cordón inferior que se vio ayer en esa explanada que hay cerca de la plaza. No sé si la hicieron ayer por la tarde o si la están poniendo ahora mismo, yo creo que es de ahora mismo. De todas formas ahora grabaré con el zoom a ver en qué situación están exactamente y a ver si hay alguna guía vertical nueva para instalar al lado de la Torre B o en la propia Torre B. Así que yo voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Ahí podéis ver la viga del cordón inferior que va por la parte interior de la corona. Y me ha parecido ver que está bastante atornillada la placa de la izquierda, por lo menos la que se puede ver. Ahí la podéis ver, entonces eso es lo que me hace dudar de si la han puesto hoy por la mañana o si empezaron ayer. Yo creo que lo que habéis visto antes es la guía que le ponen a las placas para luego empezar a atornillar. Así que por eso pienso que la viga la han puesto esta mañana, pero no estoy seguro. Y como comento, ahora habrá que ir a la Torre B a ver si hay alguna guía vertical nueva. Aquí ahora mismo el ambiente es más tranquilo, pero están desayunando. Lo que os comentaba, aquí está todo más tranquilo y ahora hay que ver cómo está el tema de la Torre B. Estoy viendo que una de las dos grúas está con el brazo totalmente fuera, así que a ver lo que nos encontramos. Parece ser que sí tienen una guía vertical, lo que pasa es que todavía no están preparados para el izado. La grúa que ayuda a poner la guía en vertical está todavía trabajando en alguna otra cosa. Así que ahora me asomaré por la valla a ver si entiendo mejor la situación. Pues tienen en el suelo la última guía vertical que va a tapar la Torre B. Ya estoy viendo que ayer pusieron otra. Falta justo lo que va en el centro y están trabajando en la orejeta. Y de vez en cuando saltan chispas, así que no sé exactamente qué es lo que están haciendo allá arriba. Y aquí abajo están poniendo esa pieza amarilla para el izado. Así que todavía les falta un rato, pues tienen que voltear primero la pieza y luego ya izarla. Ahora mismo no hay nadie apretando esta pieza amarilla, así que pienso que va a tardar bastante en ser el izado. Y ya digo que tiene que ir en esa parte central y están trabajando arriba la orejeta, vuelvo a insistir. Así que posiblemente hasta que no terminen arriba ni siquiera podemos pensar en el izado. Siguen de momento trabajando en esa orejeta, así que va a haber que esperar todavía. Aquí han pintado la zona donde estaban las ménsulas. Ya digo que hay poco ambiente porque ahora mismo están todos desayunando. A muchos los tengo detrás de mí. Y yo creo que siguen arriostrando en el fondo norte, es lo que me acaba de parecer ver a la izquierda de la Torre C.
Esa es la parte que da más hacia el oeste del fondo norte. Me imagino que está Ríos Trail, la parte superior entre esas dos vías verticales. Ahí podéis ver las dos guías que están ya en la Castellana. La que asoma por abajo es la última guía de la Torre B. Siguen trabajando de momento en esa orejeta. Aquí todavía tienen bastantes riostras por poner entre las diferentes guías verticales, sobre todo en la zona que está más hacia el oeste, es decir, donde están trabajando ahora. Diría que la zona que está más hacia la Torre D ya han puesto todas. Y siguen completando el suelo del paseo. Esa chapa que se llama chapa grecada. Para que veáis que todavía me puedo aprender algunos términos nuevos. Ayer me dijo uno de los seguidores del canal que son 4 soportes nada más en la Torre D. Lo corroboré en los planos BIM y vi también que en la Torre A es el mismo sistema. Van a montar 4 soportes iguales a estos. Así que me imagino que esas barandillas de hormigón de las 2 primeras plantas de la Torre A tendrán que desaparecer en breve. Ahí podéis ver al lado de la Torre de un camión con material nuevo. Siendo de color blanco, no tiene pinta que vaya a ser para esta zona del estadio, salvo que quizás vaya encima del cordón inferior, desde el Torreón Norte hacia el sur. Y encima de todos los tramos de escaleras que instalaron ya hace unos cuantos meses, siguen instalando tramos nuevos, esta vez son más pequeños. Es en la parte norte del nuevo edificio. Aquí tendrán que seguir completando todo lo que hay encima del voladizo, tendrán que poner esa chapa grecada. Y mientras tanto siguen terminando de instalar esa viga del cordón inferior.
Aquí tenéis otro plano de la viga del cordón inferior. Ahora mismo creo que no hay nadie trabajando en las placas de la izquierda, pero aparentemente tanto la que va en la parte más al exterior como la inferior están atornilladas del todo. Voy a hacer una doble actualización antes de irme. La primera es que ahí podéis ver que siguen saltando chispas donde están trabajando con esa plataforma, y que es donde debería ir anclada esa guía vertical. Así que me parece a mí que el izado va a tardar en tener lugar. Y justo debajo, y no es la segunda actualización, están terminando con el arriostrado en la parte inferior. Ahí lo podéis ver. Esta es la segunda actualización. Yo supongo que os acordáis de esas viseras, o hubo gente que lo llamó faldones en su momento, que instalaron en los dos fondos, norte y sur. Pues aquí podéis ver cómo están soldando lo que parece que van a ser las sujeciones para próximas viseras, que tienen que llegar hasta el lateral de la Castellana. De momento han instalado esas tres. Justo encima del paseo de 360 grados. Son las 11:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy muy cerca de la Torre P. Yo creo que el izado de esa guía vertical debería tener lugar antes de comer, pero es verdad que se puede retrasar sin ningún problema hasta después de comer. Así que prefiero irme ya y no estar aquí demasiado tiempo, porque además está haciendo mucho calor. Ya habéis visto también que han subido esa viga del cordón inferior en el lateral este, así que siguen yendo a un buen ritmo. Yo me despido por hoy, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós.